Hoy hablaremos de lo que se considera la pandemia más mortífera de la historia, la gripe española, que irónicamente no tuvo su origen en España, y más irónicamente, al principio se la llamó la gripe de los 3 días. El mundo se encontraba en guerra y debido a esto todos procuraban ocultar la situación sobre la enfermedad, para no ofrecer puntos débiles a sus enemigos. Pero aquí en España, siendo un país neutral durante esa guerra, cubrieron los detalles de la epidemia en la prensa, siendo incluso los primeros en informar sobre la enfermedad y ganándose así el nombre de gripe española. Aunque en España se intentó cargar el muerto a otros llamándola el soldado de Nápoles o la enfermedad de moda, pero estos nombres no cuajaron y quedó para la posteridad como la gripe española por culpa del Times. Spanish Influenza Pandemic, decían. Esta pandemia se desarrolló y propagó entre 1918 y 1920, llevándose a más de 40 millones de personas en todo el mundo, entre el 3 y el 6% de la población mundial, más de 500.000 infectados mundialmente. Aunque no se puede afirmar, se cree que se dio por primera vez el 4 de mayo de 1918, cuando un soldado se presentó en la enfermería de Fort Riley, en Kansas, y que, en tan solo unas horas, cientos de sus compañeros presentaron los mismos síntomas. Al llegar estos soldados a Europa, trajeron esta gripe consigo. En plena guerra se produjo un movimiento masivo de soldados volviendo a sus hogares, muchos intentando huir de la epidemia e ignorando que la estaban propagando, y haciendo que hubiera un crecimiento importante de fallecidos desde septiembre hasta diciembre. Además de que la falta de higiene en las trincheras hizo una parte muy importante en el empeoramiento de síntomas y contagio. En Estados Unidos, esta tragedia hizo que la edad media de vida bajase a 36 años en varones y 42 en mujeres. Para mayo se había extendido por España, Portugal, Grecia y Albania, y para junio por todo el resto del mundo. China también fue un gran foco del que se sospecha un posible origen. La movilización de 96.000 obreros chinos para ayudar en Gran Bretaña y Francia tampoco ayudó demasiado. Aún así, la tasa de mortalidad en China fue bastante más baja en comparación al resto del mundo. Y a pesar de no ser originaria de España, este fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas, 300.000 personas fallecidas. Incluso el rey Alfonso XIII se contagió, y eso que por aquellas era un lozano mozo de 32 años. A día de hoy se desconoce la causa y origen de esta epidemia. Lo más sorprendente es que durante el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado. Por supuesto, no había vacuna alguna, ni medicamentos antivirales para tratar la enfermedad, ni antibióticos para infecciones secundarias. Los síntomas incluían fiebre alta, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La enfermedad atacaba principalmente al aparato respiratorio. Eran bastante crudos, con una insuficiencia respiratoria que provocaba un tono azulado en la piel de los pacientes, hemorragias que encharcaban los pulmones y que podían derivar incluso en la muerte de los pacientes ahogados en su propio vómito o sangrado. El mayor problema y causa de la propagación fueron la censura, que impidieron que la gente se concienciase sobre la enfermedad, y la falta de recursos para tratar a los enfermos. Gracias a esta desinformación, tampoco se conoce a día de hoy el centro de origen. Pero sí que sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1, que afectaba a todo tipo de población, y no solo a niños y ancianos. La epidemia se extendió con mucha rapidez, repartiéndose en 3 olas con poca distancia de tiempo: la primavera de 1918, el otoño del mismo año y el invierno del año siguiente. Durante la primavera de 1918, se presentó la primera, que no fue tan devastadora en números de muertes, comparado con otoño, en el que se produjeron un 75% de las muertes totales de esta epidemia. Esto hizo que las funerarias se colapsasen y fuera imposible realizar entierros individuales, por lo que gran parte de los fallecidos se enterraron en fosas comunes. Llegó al punto de que en algunas ciudades, como Barcelona, se tuvo que recurrir al ejército para transportar los cadáveres ya que no había ataúdes suficientes. En España, las 2 primeras oleadas afectaron sobre todo la zona sur, Andalucía, especialmente Córdoba, y Extremadura, sufriendo ambas provincias o Cuenca. En Madrid, por ejemplo, el 14 de octubre de 1918, la alcaldía publicó una serie de medidas para intentar prevenir los efectos de esta epidemia en la capital, que hasta entonces se había librado con bastante éxito. Primero, desinfección de viajeros, equipajes, mercancía y vagones de ferrocarril empleados en el transporte. Segundo,
Desinfección de la correspondencia que se hará de acuerdo con la Dirección General de Comunicaciones en los locales que la misma designe. Tercero, aislamiento de los enfermos que se presuman se hallen padeciendo la enfermedad reinante. Cuarto, desinfección constante de teatros, cafés, iglesias, escuelas, círculos y demás locales cerrados. Quinto, desinfección de los coches del tranvía en los puntos de parada. Sexto, baldeo de las vías públicas comprendiendo las aceras y el centro de la calle como asismos de las alcantarillas, por medio de las mangas de riego mezclando con el agua hipoclorito de cal. Con la misma sustancia se desinfectarán los urinarios. El barrido de las calles se hará después de regadas estas. Por supuesto, muchos médicos se vieron afectados muriendo por la enfermedad, mermando la posibilidad de atender al resto de enfermos. La mayoría de personas que fallecieron durante la pandemia murieron realmente debido a una neumonía bacteriana secundaria producida, a causa de la falta de medicamentos disponibles. Hubo alguna tanda que murieron al poco de aparecer los primeros síntomas, en menos de 5 días. La falta de sanidad y organización en este aspecto empeoraba la situación, encerrando a los pacientes en espacios reducidos sin ventilación y acumulando cadáveres en morgues y cementerios. Se hizo muy popular el uso de mascarillas de tela y gasas, que ayudó a calmar el pánico general, pero no realmente a combatir la enfermedad porque eran inútiles. Algunos remedios que se recomendaban eran el ajo, coñac o café, también inútiles. También se vendieron elixires y potingues que no servían para nada, incluso recomendando fumar porque decían que el humo era un remedio contra la enfermedad. Vamos, que no tenían ni idea. En Nueva York se llegó a meter en la cárcel a quien tosiese públicamente. En muchos países se prohibió escupir, y para evitar contagios se cerraron escuelas, cines, teatros, pero eso sí, las iglesias y demás edificios religiosos se mantuvieron abiertos y activos. En España no hubo cuarentena, pero sí que se decretó el control de fronteras con Portugal para permitir únicamente la vuelta de los españoles al país. Algunos ejemplos, como Samoa, sí que lograron evitar la pandemia gracias a una cuarentena muy estricta, que hizo que tan solo murieran un 20% de la población. Lo cual es mucho, pero un éxito comparado al resto de estadísticas. La pandemia afectó a todo tipo de personas, y aunque generalmente suelen ser mayores los números de muertes de bebés y ancianos, hubo una gran cantidad de afectados entre 20 y 40 años. Se sugiere que esto se debe a que esta parte de la población no tuvo tanta protección contra el virus H1N1. Además, la contaminación de las ciudades hizo que allí fuera más elevada la tasa de muertes, agravando los efectos de la enfermedad. Debido a esto, muchos niños quedaron huérfanos y derivó en la legalización sobre la adopción de menores en Francia y Gran Bretaña en años posteriores. Como era de esperar, afectó especialmente a los países más pobres del momento. Y finalmente, la última oleada a lo largo de 1919, como vino, se fue, y en 1920 había desaparecido totalmente. Como os dije en el vídeo anterior, quiero que me dejéis en los comentarios si os interesa saber más historias sobre las plagas, pandemias y demás enfermedades que ha habido a lo largo de la historia. Si es así, tenéis abajo vuestro espacio para hacérmelo saber. Últimamente estoy viendo que están comparando mucho esta pandemia con la que estamos viviendo actualmente, con el coronavirus. Si habéis prestado atención al vídeo, os habréis dado cuenta de que tanto los síntomas como el modo de propagación y los remedios eficaces aplicados son bastante similares. A día de hoy tenemos mucha mayor posibilidad de llevar a cabo cuarentenas sanas y gozamos de unas buenas condiciones de higiene. Además tenemos a nuestro alcance alimentación que nos permite estar sanos. Así que aprovecho para recordaros que por favor llevéis a cabo las medidas establecidas para así poder evitar tanto el contagio como la propagación, que estéis sanos y que hagáis que el resto sigan estando sanos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros si aún no estáis suscritos. Os recuerdo nuevamente que tengo un canal secundario en el que voy subiendo curiosidades, no solamente centradas en la historia, sino variados. Y si aún no os habéis pasado por ese canal, este es el momento perfecto. Os lo dejo en la caja de descripción junto con el resto de enlaces de interés. Cuidaos y nos vemos.